Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa. Espero que estéis preparados para pasar un buen rato en buena compañía, porque la verdad es que hemos estado toda la semana sin parar para estar aquí hoy con todos vosotros y poder traeros todo esto que os traemos. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, como cada miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com y en nuestro canal de YouTube, Canal del Misterio Programa. Ahí nos podéis escuchar además con el mejor sonido, la mejor calidad de sonido la podréis escuchar allí en YouTube. Deciros que es una maravilla el de tener esto y poder compartirlo con todos vosotros, que eso ya algo que nos caracteriza a todo el equipo, es esa ilusión, ¿no? que nos envuelve, que nos rodea y que es el motor para que hagamos esto cada semana y estemos aquí juntos. Así que vamos a disfrutar de esto y comenzamos. El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Pues como bien escucháis, queridos oyentes, querida familia, tenemos nueva sección en el programa. Estamos con Eva Expósito. Buenas noches, Eva. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy encantadísima de tenerte aquí, de poder empezar esta sección contigo en el programa, una sección que nos va a traer un montón de conocimiento y que además, antes de entrar en ella, por supuesto, pues vamos a decirles a la gente quién es Eva Expósito.
os la voy a presentar así un poquito por encima, profesionalmente, ¿eh? Y después ella pues nos dirá un poco también a ver quién es Eva. Bueno, yo os puedo comentar que Eva es especialista en hipnoterapia y técnicas de intervención subconsciente. A lo largo de toda su carrera ha trabajado con diversos enfoques, desde la hipnosis ericksoniana hasta la hipnosis conversacional, aplicando herramientas que permiten a las personas descubrir su potencial y superar pues esas barreras internas que todos tenemos. Lo que la apasiona es ayudar a las personas a reconectar con su bienestar y su equilibrio, utilizando herramientas poderosas como la hipnosis clínica, la hipnosis ericksoniana y la terapia de regresión, donde además ha logrado resultados impactantes para quienes buscan pues sanar su pasado o encontrar respuestas a preguntas profundas. A lo largo de su carrera ha impartido talleres, seminarios y conferencias y ha compartido sus conocimientos con otros terapeutas y personas interesadas en descubrir el poder que yace en la mente de cada uno. Y hoy está con nosotros para estrenar su nueva sección, El poder secreto de la mente. Ahora sí, Eva, ¿quién es Eva? Y bienvenida, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Nuria. Es un placer estar aquí en el Canal del Misterio para compartir pues un tema tan fascinante, ¿no? Como decía, así que aunque muchas veces pasa un poco desapercibido, nos afecta pues a todos, ¿no? Sí. Sí, desde luego. Bueno, cuéntanos quién es Eva Expósito, cómo de repente un día te enamora todo este mundo de la mente. Bueno, esto ya me viene a mí de chiquitita, ¿no? Siempre pues lo oculto, ¿no? Eso de que no está a la luz, ¿no? Investigar, ¿no? De hecho, yo de chiquitita quería ser arqueóloga, o sea, imagínate, ¿no? Ir descubriendo esos tesoros secretos, ¿no? Ocultos, ¿no? Que ocultan pues el pasado y otras civilizaciones y demás. Y eso se fue desarrollando, pues mira, poquito a poquito, ¿no? Fui creciendo, seguí investigando en tema de la mente, en el tema del poder del subconsciente, porque piensa eso, que el 95% de nuestros actos prácticamente son inconscientes, es decir, están dentro de nuestro subconsciente. Entonces, pues para mí me resultaba pues eso, como muy fascinante todo este mundo, ¿no? de lo oculto, ¿no? Sí. Y ahí pues empecé a estudiar, a formarme, a ir a formarme con los mejores, ¿no? de los estudiosos de la mente, ¿no? Y al final, pues mira, derivó en todo lo que es la hipnoterapia. De hecho, hoy me dedico a ello profundamente, ¿no? Y estoy encantada de la vida, pues seguir, ¿no? Dando lo mejor de mí y de mis conocimientos y experiencia, pues para, pues eso, ¿no? Pues para ayudar a la gente, ¿no? A desbloquear, ¿no? Esas cosas que tenemos ahí, ¿no? Esos patrones inconscientes, ¿no? Que muchas veces no nos dejan vivir el día a día de una forma pues saludable y tener ese bienestar, ¿no? Diario. Qué maravilla. Bueno, tú has titulado este primer tema que nos traes esta noche, lo has titulado Los secretos del subconsciente, misterios y poderes de la mente. Bueno, ahí es nada. Ahí es nada. Menudo temazo. Pero yo creo que bueno, pues que para empezar, evidentemente, lo primero que tenemos que saber es qué es exactamente el subconsciente, ¿no? Y por qué crees que tiene tanto poder en nuestras vidas, sin que además nosotros nos demos cuenta, claro. Sí, mira, el subconsciente es una parte de nuestra mente, Nuria, que almacena pues todo lo que hemos vivido, sentido y aprendido. ¿Vale? Sí. Y aunque no lo tengamos muy presente en el día a día, está ahí guardadito. Entonces, a diferencia de la mente consciente, que esa es la que usamos pues, para tomar decisiones rápidas, para pensar de manera lógica, aquí se encuentra todo lo que es la lógica, la razón, el subconsciente, por el contrario, trabaja en un segundo plano y guarda toda esa información que a veces nosotros ni recordamos, pero ahí está almacenada, ¿no? Sí. Pues aquí, ¿qué se incluye en el subconsciente? Pues todo lo que son emociones, creencias, nuestros miedos más profundos, experiencias que se han acumulado desde que éramos pequeñitos, desde que éramos niños, y que sin darnos cuenta todo esto va influyendo en cómo pensamos y actuamos ya en una edad ya adulta. Para que te hagas una idea, es como una guía silenciosa que moldea nuestra forma de ver el mundo y de reaccionar pues, ante él. Y bueno, y también respondiendo a tu pregunta de por qué tiene tanto poder el subconsciente, pues mira, porque según los estudios, alrededor del 95% de nuestras decisiones, que es lo que te comentaba antes, y reacciones automáticas, provienen de él.
Es como un piloto automático, es para hacer ese símil, para que nos entendamos, es como si fuese ese piloto automático que actúa basándose en nuestras experiencias pasadas y en cómo hemos procesado nosotros lo que vivimos. Wow. Aunque no lo notemos, el subconsciente está constantemente influyendo en nuestra percepción del mundo, en nuestras relaciones, Sí. en nuestras vidas, incluso en nuestros sueños y en nuestras metas también. Ujú. Y te iba a preguntar antes, ¿crees que todos tenemos acceso a esa parte, a ese subconsciente? ¿O es algo que solamente, bueno, algunas personas pueden llegar a captar, a escarbar en ello? Todos tenemos acceso, Nuria, a nuestro subconsciente. Aunque es cierto que para algunos es más fácil explorarlo que para otros, ¿no? Porque, bueno, pues hay personas que tienen una conexión como más natural, ¿no? Con su mundo interior, Sí. ya sea a través de sueños muy vívidos, ¿no? Sí. O intuiciones fuertes que tienen las personas, o simplemente, pues oye, que se decantan un poquito hacia la meditación o practican la introspección, eso de mirar hacia adentro, la reflexión, hablar con ellos mismos, ¿no? Pero con la práctica y la paciencia, eso sí, se necesita un poquito de paciencia y práctica, cualquier persona puede desarrollar esta capacidad. Qué bueno, qué bueno. Luego te voy a dar yo un ejemplo de esto que te voy a preguntar ahora porque me interesa mucho. Sí. Que te iba a decir algo, no sé, algo práctico, un ejemplo, por ejemplo, nunca mejor dicho, de cómo el subconsciente afecta a todas esas decisiones diarias sin que nos demos cuenta, claro. Pues, ¿cómo afecta esto? Pues, Sí. Mira, por ejemplo, un ejemplo claro, típico, Sí. muy típico, Sí. es el de una persona, ¿no?, que evita situaciones sociales o se pone muy nerviosa cuando tiene que hablar en público, Ajá. ¿vale? Empiezan a sudar, Sí. lo típico, ¿no? Empiezan a caerle la gota de sudor, sudar en Sí. las manos. Sí. Y esto se debe posiblemente a que tal vez en su infancia vivió alguna experiencia que le hizo sentirse, pues no sé, humillado o Ya. incómodo al expresarse, ya sea en el colegio, delante de clase o con el profesor, ¿no? Y aunque esa experiencia fue en el pasado y no la recuerda conscientemente, su subconsciente guardó esa emoción, pues, de vergüenza o de miedo, ¿no? Y ahora responde, pues eso, en piloto automático, como decíamos, cada vez que se enfrenta a situaciones similares, que tenga que presentarse o hablar en público o incluso, pues, en grupos de personas reducidos donde conoces a gente nueva también, ¿no? Ya te digo, este es un mecanismo de defensa del subconsciente que intenta, pues, protegernos de un posible riesgo, ¿no? De una posible amenaza emocional que pueda haber ahí, ¿no? Así que esto es... Yo quería compartir con vosotros una experiencia que yo viví cuando tenía 13 años, ¿sí? Tenía 13 años. Tuve un accidente de coche en el que mi hermana de 12 años falleció, o sea, fue un accidente muy grave. Y ahí yo te puedo asegurar que cuando yo vi el camión que venía de cara al coche, yo no sé de dónde salió esa información, porque yo no la recordaba, yo no era consciente de que eso lo había vivido yo, pero sin embargo en ese momento reviví algo que me había ocurrido cuando yo tenía 4 o 5 años. Y te digo reviví porque no fue un recuerdo, no fue que lo recordara, es que lo reviví. Era como si de repente me trasladara a aquello y era mi hermano Andrés, me decía que si en algún momento tenía un accidente de coche, me tirara al suelo del coche. Eso te puedo decir que fue, no sé, es que un segundo es larguísimo. O sea, claro, es el piloto automático que hablábamos antes, ¿no? Sí. Es esa parte que se guarda ahí en el subconsciente, saltó eso que no somos a mi conscientes mente, de que está ahí guardado, ¿verdad? Sí, saltó eso a mi mente, me tiré al suelo del coche inmediatamente. Esto te estoy hablando, ya te digo, es que, no sé, pues eso, decir uno es muy largo. Eso es muy largo. En mucho menos tiempo que eso, ¿no? Me tiré al suelo del coche y, de hecho, sobreviví al accidente gracias a eso. Porque, de hecho, en el atestado ponía que había 2 personas en la parte de delante del coche y una detrás solo. Y no, yo iba en la parte de detrás al lado de mi hermana. Pero claro, cuando en el atestado pusieron que si hubiera habido otra persona detrás, pues que habría fallecido por cómo estaba el coche.
Pues menuda experiencia, Nuria. Sí. No contaron con que, claro, yo me había tirado al suelo del coche gracias a que mi subconsciente me llevó a esa experiencia, fíjate. Claro, y todo esto son décimas de segundo, o sea, es un impulso, es un impulso eléctrico, electromagnético, ¿no? Que nos manda el cerebro, ¿no? Sí. Así que tú, fíjate si te puedes salvar el subconsciente de experiencias, ¿no? Totalmente. Y también, fíjate, nos suceden decisiones incluso más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, como elegir ciertos alimentos que sabemos que nos sientan bien o no nos sientan tan bien, o incluso amistades, o hábitos que seguimos casi de manera automática también, ¿no? O sea, cada preferencia o cada reacción suele estar bastante unida y ligada, ¿no? A recuerdos y asociaciones almacenadas ahí en nuestro subconsciente, ¿no? Claro. Tú antes nos ponías el ejemplo, Eva, de esta persona que se pone, que tiene pánico escénico y se pone muy nerviosa, le sudan las manos cuando habla en público y que probablemente sea por una vivencia en el pasado que no, pues que está ahí atascada, ¿no? ¿Es posible cambiar lo que hay en el subconsciente, esa experiencia negativa, de alguna forma para mejorar nuestra vida? Sí, absolutamente posible, Nuria. Y es la clave, fíjate, de muchas terapias y métodos de desarrollo personal, ¿no? Cambiar lo que hay en el subconsciente implica reemplazar esas creencias, esas emociones que nos limitan por otras que nos impulsen, ¿no? Y que nos den, que nos den ese impulso hacia lo que realmente queremos en nuestra vida, ¿no? Y fíjate que un método muy efectivo es la hipnosis o la autohipnosis también. Que nos permite pues entrar en un estado de relajación muy profunda y de comunicación directa con el subconsciente. Claro, qué maravilla. Entonces, podemos recurrir a estas técnicas, ¿no? Estas terapias para poder sanar eso que está ahí de alguna forma enquistada, ¿no? Por supuesto, también, por ejemplo, la repetición de afirmaciones también es una herramienta muy útil, que aunque parezca sencilla, ha demostrado su eficacia, ¿no? Y al repetir estas frases positivas, creamos esos nuevos caminos neuronales que con el tiempo llegan al subconsciente. La clave es ser constante y paciente, como lo comentaba antes, ¿no? Tener mucha constancia y mucha paciencia, ya que cambiar el subconsciente y patrones y creencias es un proceso gradual y es algo que tiene que ir muy a poco, ¿no? Otras técnicas también, por ejemplo, es la visualización, el trabajo con el diálogo interno también, y la terapia de regresión también, que ayudan pues eso, a acceder y redirigir creencias muy, muy profundas, ¿no? Donde la clave aquí, por ejemplo, el tema de la visualización y la terapia de regresión, la clave es recordar que aunque el cambio requiere tiempo y práctica, es completamente posible. Claro. ¿Vale? Y así, una vez que se ha logrado, ahora pues vamos se puede a profundizar nuestra vida. Sí, vamos a profundizar más dentro de un rato aquí en esto de las regresiones. Pero antes me gustaría porque antes tú has hablado de la autohipnosis. ¿Qué diferencia hay entre la hipnosis realizada por un profesional y la autohipnosis? ¿Tienen el mismo efecto? Pues mira, aunque suene como un poco magia, por ejemplo, es verdad que la hipnosis, por ejemplo, puede parecer esa la magia, ¿no? Sí. Pero en realidad es un proceso natural de la mente. ¿Cómo funciona la hipnosis? La hipnosis funciona induciendo a un estado de relajación profunda en el que la mente consciente se queda tranquilita, ¿no? Se tranquiliza y permite que el subconsciente sea más accesible. Es decir, ya lo que es la mente consciente ha quitado pues ese nivel de alerta, por decirte alguna cosa, ¿no? Y entonces somos más accesibles a esa parte más inconsciente. Sí. Y en este estado estamos completamente conscientes, es decir, nosotros estamos despiertos, no perdemos para nada nuestra consciencia ni nuestros actos, ¿vale? Pero estamos muchísimo más receptivos a estas ideas o visualizaciones sin esas barreras habituales, ¿no? Que pone nuestra mente consciente, ¿no? Y bueno, este estado se conoce como lo que es en la parte trance, ¿no? Que hemos escuchado mucho esto del trance hipnótico, ¿esto qué es, no? Sí. Pues mira, es algo muy similar algo que experimentamos justo antes de dormir o al despertar, ¿no? Que estamos como en ese duerme vela, ¿no? Cuando nuestra mente es mucho más plástica, más receptiva. Qué bueno, qué bueno. Ahora, si te parece, vamos a meternos ya en lo de la regresión, porque a mí me alucina esto de la regresión.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre exactamente? Porque yo también sé que hay gente, mucha gente además, que le tiene como un poco de miedo. Y bueno, lo que pasa, ¿no? Que cuando no conoces algo, pues claro, 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 el suele desconocimiento pasar. lo lleva implícito ese miedo. Para eso estás tú aquí, para que darnos a conocer todo esto y que le perdamos ese miedo y podamos, Miedo, claro que sí. podamos utilizarlo, ¿no? Para nuestro bien. Entonces, ¿qué ocurre durante una regresión? Y bueno, y otra cosa que hay mucha gente que yo sé que le interesa. ¿Es cierto que la gente puede recordar vidas pasadas a través de una regresión? Bueno, súper interesantes estas preguntas, Nuria, porque aquí es algo, ¿no? que despierta muchísima curiosidad en la gente, ¿no? Uh-huh. Mira, durante una regresión, la persona entra en un estado de relajación muy profunda, muy parecido al trance hipnótico, muy parecido a la hipnosis que comentábamos antes, ¿no? Y en este estado, la mente consciente queda en un segundo plano y el subconsciente, que es como ese gran archivo que decíamos antes de memorias y emociones, se vuelve más accesible. Entonces aquí el objetivo es guiar a la persona, ¿vale? Es decir, el hipnoterapeuta guía a la persona para que explore recuerdos que pueden estar relacionados con situaciones, con traumas o incluso patrones que afectan a tu vida actual, ¿vale? Uh-huh. Aunque esa persona no sea consciente de ello, ¿no? Sí. Y en cuanto a recordar eso de las vidas pasadas, muchas personas explican, ¿no? Experiencias que parecen proceder de otras épocas o incluso sienten que son recuerdos de otras vidas, ¿no? La interpretación de estos recuerdos depende mucho de cada persona y de sus creencias también, ¿no? Hay muchas personas que creen firmemente que en la reencarnación y ven estos recuerdos como esos fragmentos, ¿no? Esos trocitos de vidas anteriores que han dejado pues esa huella, ¿no? En el subconsciente. Otros clientes también piensan que pueden ser, no sé, manifestaciones más simbólicas, experiencias de una vida o construcciones de la mente que representan, pues eso, emociones profundas al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Sea como sea, Nuria, las regresiones pueden ofrecer información súper valiosa y a menudo pues sorprendente porque nos ayuda a entender esos miedos o esos patrones que han quedado ahí sin resolver, ¿no? Y al final, pues más allá de uno si cree o no en vidas pasadas, pues el contenido de una regresión suele proporcionar pues eso, claridad, autoconocimiento y en muchos casos una sensación de liberación, sobre todo eso, ¿no? Y me quedaría con esto, ¿no? Sensación de liberación. Claro, claro. Lo importante, como tú has dicho, lo importante es que funciona, ¿eh? Claro. Qué bien, qué maravilla. Bueno, a ver, más cosas que quiero saber. Es que tengo un montón de preguntas. Esto lo tendremos que dejar para más adelante. Pues pregunta, adelante, Nuria. A mí este tema como me fascina, estaríamos aquí toda la noche, si quieres. A ver, vamos a ver. Hay mucha gente que también, y lo entiendo, tiene miedo a sufrir. Tiene miedo a de repente, pues no sé, descubrir algo doloroso, algo que a lo mejor no pueda superar el conocerlo en su vida, a través de las regresiones. ¿Qué le dirías sobre esto? A ver, es natural que haya cierto miedo antes de una regresión. De hecho, yo creo que todavía no me he encontrado con ningún paciente que me diga, no, vengo aquí contenta o contento y no tengo nada de miedo. Todavía no me lo he encontrado, ¿no? Sí. El subconsciente al final guarda emociones profundas, ¿no? Y a veces temas que hemos reprimido ahí, ¿no? Pues oye, a veces pues da ese miedo, ¿no? De abrirlo. Oye, ¿qué me voy a encontrar ahí dentro de ese cajón desastre, ¿no? Que muchas veces lo llamamos, ¿no? Uh-huh. Pero nada, sin embargo, el proceso, ya te digo, de regresión se realiza de una forma segura, eso sobre todo, y que quede bien claro, ¿no? Que se hace de forma segura y siempre respetando el ritmo en todo momento de cada persona, ¿no? Sí. A ver, un buen terapeuta, una persona pues que lleve pues años haciendo esto, nunca forzará a alguien a enfrentarse a algo para lo que no está preparado. Claro. O sea, es que durante una regresión, además, se trabaja desde un estado de observación absoluta. Es decir, nosotros como terapeutas vemos en todo momento cómo está la persona y estamos muy atentos a cualquier gesto, a cualquier lenguaje no verbal que podamos ver ahí, ¿no? Lo que permite pues, ver a la persona si esos recuerdos le están afectando y de qué manera, ¿no? Sí. Además, también se utiliza la técnica de la disociación, ¿no? Que es ver esos recuerdos con cierta distancia para no revivirlos con la misma intensidad emocional. Claro. No verlo a lo mejor en primera persona, sino como en segunda persona, ¿no?
Efectivamente, Ajá. efectivamente. Así, si surge un recuerdo, una emoción fuerte, Sí. pues el terapeuta pues ayuda a la persona que la procese de manera muy suave y muy controlada, asegurando Claro. eso de que salga de la sesión sintiéndose en paz y con esa liberación que decíamos anteriormente, ¿no? Ujú, ujú. Tú antes has hablado también de una herramienta muy importante que es la visualización y la programación. Explícanos un poquito cómo el subconsciente puede ser de alguna forma pues reprogramado a través de la visualización. ¿Cómo se puede usar la visualización para cambiar la forma en que pensamos o sentimos sobre nosotros? Sí, mira, Nuria, la visualización, como te decía, es una técnica muy poderosa, que aunque parece sencilla, es muy, muy poderosa porque Sí. permite a nuestra mente Ujú. imaginar y experimentar cómo sería alcanzar una versión mejorada de nosotros mismos, es vernos como nosotros en el futuro, por decirte alguna cosa, Sí, ¿no? sí. Y al visualizar, creamos en nuestra mente esa película mental en la que Ujú. nos vemos pues con confianza, superando desafíos, alcanzando metas o simplemente pues eso, sintiendo pues ser la persona que queremos ser o deseamos ser, ¿no? Sí. Y entonces esta práctica ayuda muchísimo a reprogramar el subconsciente, ¿no? Por reemplazándolo creencias negativas o limitantes Ujú. por imágenes positivas y constructivas. Qué bueno. Mira, te voy a poner un ejemplo Ujú. y que, mira, lo vamos a ver muy bien. Mira, si alguien quiere sentirse pues más seguro en hablar en público, si volvemos otra vez a ese ejemplo, pues podría visualizarse, por ejemplo, en el escenario, sintiendo la calma y proyectando esa seguridad, ¿no? Sí. Y esto al repetirlo con la práctica, ¿vale? El subconsciente empieza a aceptar esta nueva imagen como una Ajá. realidad posible y en situaciones reales. Entonces esa confianza se va activando poco a poco y entonces Ujú. la visualización permite pues eso, experimentar cómo se sentiría tener éxito o ser una persona pues muchísimo más confiada en un escenario o ante una relación o cuando tiene que comenzar a algo, ¿no? Sí. Y eso al final con el tiempo el cerebro adopta estos nuevos pensamientos como parte de nuestra identidad. De hecho, fíjate, la clave está en la repetición y en involucrar las emociones. Cuanto más vivida sea y más emocional sea esa visualización, muchísimo más impacto tendrá en el subconsciente. Así, Wow. ya te digo, la visualización Sí. se convierte en ese puente, ¿no? En trazar ese puente hacia la autoaceptación, el empoderamiento y al final, pues eso, lo que pretendemos, el cambio positivo. Claro, Uh-huh. allí habrá mucha gente que dirá, bueno, la visualización, esto que me estáis contando, bueno, simplemente es pues imaginarse algo, ¿no? Eso es imaginación, con lo cual es fantasía y esto, pues, bueno, pues no me da mucha credibilidad, ¿no? Pero siempre se dice y se pone el mismo ejemplo, ¿no? Que es piensa que estás mordiendo un limón. Uh-huh. Tal cual. Se te llena Justo, la boca de saliva, ejemplo ¿verdad? muy claro. Claro, se te llena la boca de Y ya saliva. rápidamente estamos salivando, ¿verdad? Claro. Con lo cual, ¿es tontería? No. Simplemente lo que has hecho es pensar en ello, visualizarlo. Y ha tenido un efecto físico en tu cuerpo. Bueno, pues, Exactamente. Y pues esto es lo es que, mismo, claro, ¿no? piensa que el Ujú. cerebro o la mente subconsciente no distingue entre realidad o imaginación. Claro. Por eso podemos hablar también de lo que es la visualización creativa, ¿no? Ujú. Y bueno, también aquí incluiríamos incluso también las afirmaciones, ¿no? Que nos Sí. ayudan a entrenar al subconsciente para que responda de manera diferente a ciertos estímulos y situaciones, ¿no? Ujú. Uh-huh. Qué maravilla. Bueno, dinos, para alguien que empieza a explorar su subconsciente, que te ha escuchado, Eva, y que de repente pues le ha creado curiosidad y quiere empezar a explorar su subconsciente. ¿Qué consejos le darías para descubrir su propio potencial? El primer consejo sería comenzar poco a poco, integrando pues prácticas que permitan pues eso, conectar con el subconsciente de una manera segura y gradual, ¿no? Pues no sé, a través de meditaciones o la escritura introspectiva, esto de coger un diario y escribir nuestros diarios, Sí, ¿no? sí. Todo esto puede ser súper útil pues para calmar la mente consciente y empezar a abrir esa puerta hacia el subconsciente. Por ejemplo, dedicar unos minutos al día a meditar o llevar ese diario donde anotemos nuestras emociones y pensamientos nos va a ayudar muchísimo a observar esos patrones que muchas veces pasan desapercibidos porque el día a día nos come y no estamos
observándonos y no somos conscientes. Entonces, si hacemos ese tipo de prácticas, podemos llegar a darnos cuenta de todo eso, ¿no? De todo lo que pasamos por alto y nos pasa desapercibido. Otro consejo también sería utilizar la visualización creativa y las afirmaciones que te comentaba antes, ¿no? Pues al imaginar, pues eso, con detalle cada versión de nosotros mismos, pues que la que queremos alcanzar, estamos enviando señales al subconsciente sobre todo nuestro potencial y nuestras aspiraciones o nuestros anhelos, ¿no? Y fíjate, las afirmaciones positivas repetidas con convicción, es decir, conscientemente, funcionan como esas semillas de nuevas creencias que vamos semillando, ¿no?, en nuestra mente, que pueden transformar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Imagínate, ¿no? Claro. Sí, es importante. Claro, aunque en un principio... principio... Y finalmente, pues ser paciente y respetar, pues eso, el ritmo de cada uno. Eso al final es clave, ¿no? Hay gente que es mucho más nerviosa, le cuesta más concentrarse, otros que lo consiguen mejor. Al final el subconsciente tiene sus tiempos, ¿no? Y sus secretos. Al final esto es un proceso que se va construyendo pues con constancia y observándonos mucho, ¿no? Claro. Decía que aunque en un principio parezca algo tonto el repetir algo en lo que tú no crees todavía, ese mensaje sí que está llegando al subconsciente, ¿verdad? Claro, claro, es lo que decimos. Al final el subconsciente no distingue, la mente no distingue entre lo real o lo imaginario, ¿no? Y si esto lo vamos repitiendo además de forma positiva, ¿no? Porque son afirmaciones positivas, ¿no? Pues esto al final el subconsciente lo adopta, ¿no? Como algo verdadero y algo real. Claro, claro. Y bueno, ya para acabar casi, porque sé que quieres acabar la sección con una frase, ¿verdad? Bueno, pues sí, estaría muy bien, ¿no? Vale, pero antes de eso, quiero que me digas algo que me intriga mucho, que es tú, como especialista en este tema, ¿cuál crees que es el mayor misterio que guarda nuestro subconsciente? Algo que aún no entendemos completamente. ¿Qué sería? Bueno, esto es una opinión muy personal mía, ¿no? Y para mí el mayor misterio del subconsciente quizás sea pues la conexión con algo como mucho más grande que nosotros, ¿no? Lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo o esa especie de sabiduría universal, ¿no? También lo podemos llamar así, ¿no? Sí. Aún no entendemos, ¿no?, pues completamente cómo el subconsciente es capaz de almacenar no solo esas experiencias personales, sino también conocimientos, incluso sensaciones que parecen pues como de más allá, ¿no?, trascender nuestra propia vida, ¿no? Y que a veces se manifieste en forma de intuiciones, ¿no? Sí. De sueños simbólicos también, ¿no? Cuando nos despertamos y digo, bueno, ¿y este sueño a qué ha venido, no? ¿Qué significa esto, no? Claro. De esto nos tienes que hablar o lo que también. Muchos describen como recuerdos de otras vidas, ¿no? En la parte más de las regresiones que comentábamos también, ¿no? Sí. Decía que de esto nos tienes que hablar también en otra ocasión, ¿eh? De toda la simbología que hay en los sueños. Esto nos interesa mucho también. Pues mira, si quieres para la próxima... Preparamos algo y sí, hablamos de los sueños simbólicos, estaría muy bien. Fenomenal, fenomenal, me encanta. Pues lo dejamos así entonces. Ahora sí, ahora vamos a por esa frase con la que quieres cerrar tu espacio. Pues mira, nuestro subconsciente es un universo lleno de potencial esperando a ser explorado. Acceder a él es como abrir un cofre de secretos que pueden ayudarnos a redescubrir quiénes somos y alcanzar lo que realmente deseamos. Y nada, Nuria, invito pues a todos los oyentes a reflexionar sobre su propia mente y los secretos que pueden estar ocultos en ella. Qué bien, qué bien. Pues sí, desde aquí, desde luego, lo que tenemos que hacer es eso, invitarles. Nosotros, bueno, pues le hemos dado una pizquita de información y ahora ellos, si les interesa, pues tienen que buscar más, ¿no? Y profundizar más en ello. Ya sabéis que a partir de ahora, de vez en cuando estará con nosotros Eva Expósito para compartir con nosotros, pues, toda su experiencia en este campo, que es el de la mente. Qué menudo campo ha elegido la compañera. Madre mía. Ahora, antes de irte, tus vías de contacto, Eva. Pues mira, en redes sociales me podéis encontrar en Instagram como Eva Expósito Hipnoterapeuta
O luego también pues en mi página web Eva Expósito Coach, o bien también pues por email también pueden contactar conmigo pues para hacerme cualquier pregunta, cualquier comentario, compartir lo que quieran conmigo, pues también en eva.exposito.serrano@gmail.com. Perfecto, pues compañera, bienvenida al equipo y bueno, hasta la próxima vez. Pues muchísimas gracias, Nuria. Te digo, ha sido un placer para mí compartir este espacio contigo y con todos vosotros. Y nada, que estoy encantada de estar aquí para explorar todo esto, todo el poder de la mente con todos vosotros. Un abrazo. Otro para ti. Chao. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación conecta con la tierra y suelta. Bienvenido a tu templo interior. Para la meditación de hoy, quiero que encuentres un lugar tranquilo donde puedas tumbarte boca arriba, preferiblemente, en la postura de yoga llamada Shavasana. Si no te es cómodo, puedes sentarte o incluso hacer esta meditación de pie. Es tu momento. Relájate. Prende una vela, enciende un incienso o coloca un cuarzo cerca de ti. Pausa el audio si hace falta y conéctate de nuevo cuando estés listo. Ahora cierra los ojos e inhala lentamente, dirigiendo la respiración hacia tu abdomen. Exhala lentamente, relajando tu abdomen. Siente con cada inhalación cómo llenas de aire tu ombligo. Siente con cada exhalación cómo se relaja más y más tu zona abdominal. Continúa unos segundos más tú solo. Sigue llevando la respiración hacia tu vientre, inhalando y exhalando tranquilamente. Siente el peso de tu cuerpo contra el suelo. Siente como cada vez pesan más y más tus pies, tus rodillas, tu pelvis. Siente como con cada exhalación tu cuerpo pesa más y más. Tu abdomen, pecho, los hombros, brazos, cuello, cabeza. Concéntrate en sentir el peso de tu cuerpo durante unos segundos más. Sin perder la concentración, ahora enfócate en tu ombligo. Imagina, visualiza que un hilo sale de él y te conecta con el centro de la tierra. Imagina el color y la textura de ese hilo. Imagina también el recorrido que hace este hilo hasta llegar al centro de la tierra.
Todo lo que estás visualizando e imaginando está bien. Sigue conectando con ese hilo que sale de tu ombligo y llega hasta el centro de la Tierra. Ahora busca o siente alguna emoción, dolencia física o carga que desees transmutar y llévala hacia el ombligo. No hay prisa, tómate unos segundos y mientras tanto no dejes de exhalar lentamente. Si ya tienes identificadas las emociones, dolencias, cargas o cualquier cosa que no te haga bien y quieras transmutar, este es el momento de soltarlas a través del hilo que sale de tu ombligo y que llega al centro de la Tierra. Con cada exhalación, imagina cómo te desprendes de esas cargas, de esas energías negativas y visualiza cómo resbalan por ese hilo, cómo se desprenden. Suéltalas. Exhala. Siente de nuevo el peso de tu cuerpo, tu abdomen, tu ombligo y visualiza tus cargas desprendiéndose por ese hilo que llega al centro de la Tierra donde son quemadas, transmutadas por un gran río dorado de lava y fuego que las convierte en cenizas. Ahora es el momento de cortar ese hilo que te conecta con el centro de la Tierra. Es el momento de sentir tu cuerpo más libre, sin tensiones, tu mente más tranquila y tu espíritu en paz. Es el momento de agradecer a la Madre Tierra su poder para transmutar la energía y sanar. Es el momento de agradecer todo lo que ha llegado a tu vida, porque de alguna manera u otra ha venido a enseñarte, a mostrarte alguna cosa. Durante el próximo minuto, inhala y exhala agradecimiento. Antes de terminar esta meditación, ponte de pie con las manos en el corazón y en tus labios dibuja una pequeña sonrisa. Tómate un momento para inhalar profundamente, sintiendo agradecimiento, y exhala aún más profundamente soltando. La Madre Tierra está debajo de tus pies a cada paso que das, sosteniéndote sin abandonarte nunca. No te olvides de ella. Namaste.
¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolyra.com. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Y entramos ya de lleno en este espacio donde nos encontramos con Pilar Álvarez. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches a todos. ¿Cuál es el tema que nos traes esta noche? Pues mira, no sé, se me ha ocurrido esto de soltar lastre. Y te explico esto de soltar lastre, el porqué. En muchas ocasiones no somos capaces de celebrar los momentos presentes, ¿no? Siempre, no sé, pensamos que el mejor día está por llegar, o que el mejor trabajo está todavía por venir, o ese magnífico viaje que nos va a llenar plenamente todavía está ahí pendiente que salga. Y eso, que sería maravilloso que fuera así siempre, pero suele pasar que no es siempre así, no sucede eso que está en nuestra mente y pensamos y nos fascina y nos llenamos de ilusiones, que no está mal tampoco tener ilusiones y todo esto, pero que no se quede ahí algo que nos pueda frustrar, ¿no? Entonces, sí, hay esos objetivos que nos fijamos a tan elevados pensamientos y aferrarnos a ellos de una forma de que eso va a pasar en algún momento, no es bueno, porque eso nos impide vivir nuestro presente, que es lo que realmente es lo importante, ¿no? Cuando tú estás viviendo de lo que sucedió en el pasado, y eso no nos ayuda a vivir nuestro presente, o que el futuro, con todas esas maravillosas, estupendas pensamientos de que todo va a ser mejor en el futuro, pues no nos aporta nada, porque nos hace olvidar lo que realmente importa, ¿no? Que es el presente. Y como dijo Eckhart Tolle, que el hombre decía que el poder para crear un futuro mejor está contenido en el momento presente. Creas un buen futuro creando un buen presente. Eso es lo que nos decía Tolle, ¿no? Entonces, vivir atrapados en un pasado, obsesionarnos con un futuro que no sabemos qué va a ser, eso, aparte de que nos crea incertidumbre, supone no salir a vivir, a disfrutar, a no tener esa capacidad de entregarnos a nuevas experiencias, a disfrutar de lo que realmente nos rodea en este momento, de la gente, pues si estás atrapado en un trabajo que no es realmente el que te va a hacer más ilusión del mundo, pues piensa que tienes un trabajo, que no tienes el viaje de tus sueños a Bora Bora. Bueno, no pasa nada, te has podido ir a pasar el fin de semana a una casa rural dentro de tu provincia. Es aprender a vivir con lo que tienes en el momento presente. Porque cuando hablas de soltar lastre, Pilar, no te refieres solamente a situaciones, sino a vivencias e incluso a personas también, ¿no? Claro, es todo. Un soltar lastre no supone una vivencia, supone un todo. Es todo lo que te rodea en tu vida. Y lo que te rodea en tu vida son situaciones, momentos, personas, evidentemente. Claro que hay que saber. Esto muchas veces
es que nos cuesta mucho el desapego. Entonces nos formamos y creemos y pensamos que lo que tenemos ahora no es lo bueno, cuando es un error, porque lo bueno es lo que estás viviendo en este momento. Claro. Es verdad que no siempre es lo más adecuado, lo que más te gustaría, pero Sí. generar ilusiones a largo plazo de que todo va a ir mejor puede llegar a ser muy frustrante, porque es que a lo mejor no vas a llegar nunca. Claro. Y ojalá que fuera así, que para todo el mundo, pero en la mayoría de las ocasiones ni vas a tener el dinero suficiente para irte a Bora Bora si no te sale la lotería, Sí. o estás en un trabajo, pero ¿qué es lo que te digo? Es que el hecho de que queramos hacerlo mejor sin disfrutar el presente, pues tienes trabajo, disfruta, piensa que eres un afortunado, tal y conforme están las situaciones, de que tienes un trabajo que te permite tener una vida, pues eso, para irte un fin de semana a la casa rural de tu misma provincia, ¿no? Sí, sí. Es eso, es disfrutar de esas experiencias del momento, por eso el soltar lastre, porque con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Que hay que aprender a vaciarse, a neutralizar esas ideas preconcebidas que nos pueden llevar a frustraciones porque no siempre se pueden realizar, a no dejar ver tu presente, a no ver las cosas o a las personas o a las situaciones, lo que tú decías, ¿no? Sí. En el momento en que estás, o idealizar, muchas veces creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, idealizar a personas, no. O sea, tú no puedes idealizar a nadie. Claro. Todos somos iguales. Sí. Uno sabrá más sobre literatura, el otro sobre mecánica, el otro sobre números, pero en definitiva somos todos iguales. Sí. Entonces, idealizar no nos aporta nada más que otra frustración más, porque si cuando un día nos podemos dar cuenta que esa persona a la que hemos idealizado pues se pone a tu altura porque, no sé, se va de fiesta y se toma 2 copas de más y al final ves que se comporta pues como cualquier otro, pues se te puede caer ese mito que has formado tú, pero que lo has formado tú, no lo ha formado él. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, por eso lo del soltar lastres, abandonar todas esas creencias o situaciones que idealizamos, que con esto no quiero decir que se tenga que dejar de soñar. Me parece que es muy bonito soñar y tener ilusiones, pero nunca que ejerzan el poder de dominar nuestra vida. Claro. Hay que vivir con ilusión, hay que vivir con sueños, siempre dentro de una situación donde no nos genere ningún tipo de frustración o de fracaso o de desilusión, porque muchas veces puedes darse esta situación, ¿no? De que el no llegar a eso que hemos idealizado, pues nos pueda llevar a eso, a fracasos, a desilusiones, a no saber deshacernos en un momento ya que hemos generado tanta idea errónea, deshacernos de ella, y sobre todo nos alejan de nuestra vida real, de nuestro día a día, de nuestro disfrute, de lo que tengo ahora es lo que realmente me está llenando. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es lo que tienes. Claro. Entonces, si te gusta, disfrútalo, si no te gusta, transfórmalo, pero es lo que tienes y hay que vivir con ello. Sí, sí. O sea, no generarte perspectivas donde muchas veces va a ser difícil conseguirlas y lograrlas, ¿no? Entonces, sería importante acallar esa mente un poco loca de idealizaciones, y, no sé, ayudarte a dentro de tu entorno, de tu día a día, a explorar, a asombrarte, pues no sé, cosas simples, muy, muy fáciles de hacer, como es levantarte por las mañanas y ver la luz del día y decir, qué maravilla, o sea, disfrutar, tengo este nuevo día para disfrutar, ¿no? La posibilidad de un día más estar aquí. Hay tantas cosas, ¿verdad, Pilar, por las que dar las gracias?
Yo para mí todas, o sea, Claro. es tan importante el dar las gracias y el disfrutar, el tener, pero eso, ¿ves? Es el día, te levantas hoy, lo haces hoy, no lo haces pensando que mañana vas a ver salir el sol en Bora Bora, ¿no? Te levantas en tu habitación, abres la ventana, miras al exterior y dices, qué maravilla. Hoy tengo un día más para poder disfrutar de todo mi entorno. Luego me terminaré peleando con mi jefe, con mi hijo, con mi pareja. Sí. Da igual. Pero es que eso también forma parte de la vida. Claro, eso es vivir. Claro, de eso se trata. Sí. Y entonces, a lo mejor cuando terminas el día, haces balance y vuelves a dar las gracias por todo lo que te ha ofrecido. Lo bueno y lo no tan bueno. Claro. ¿Sabes? Entonces, un buen ejercicio sería eso. Una cosa tan simple, ¿no? Como levantarte y dar las gracias por este nuevo día. Y luego también es que sería tan importante el muchas veces mirar a través de los ojos de como miran los niños, ¿no? Sí. Volver a... Un niño es una inocencia pura, ¿no? Entonces, para un niño todo es una sorpresa, un juego, un descubrimiento, y nosotros con la edad vamos perdiendo esa capacidad. Entonces, volver a mirar como a través de los ojos de un niño y sorprenderte por cada cosa básica, simple, si es que volvemos a lo de siempre, no hace falta que sean grandes cosas para poder disfrutar. Simplemente desde el punto de vista donde tú lo veas. A un niño le das una caja y vamos, se lo pasa en grande y se divierte un montón. Y tú dices, fíjate, está como jugando con una caja, sí, pero es la forma que él tiene de ver esa caja, lo que a él le puede aportar el juego, la sorpresa que le puede gestionar el jugar. Y nosotros todo eso lo hemos perdido. Entonces, volver a ser niños, tengamos la edad que tengamos, sí, y disfrutar de todo lo que nos rodea con esa ilusión, llenarnos de esas sorpresas, de descubrir cosas que ya sabemos que pasan, pero de verlas desde otro enfoque y decir, wow, mira lo que me he encontrado. Pues, lo has hecho todos los días, pero hoy lo voy a mirar desde otra forma. Pero para todo eso, evidentemente, hay que desprenderse de muchas cosas, hay que soltar todo ese lastre que nos llena de muchas veces no centrarnos en lo que realmente tenemos y dispersarnos con cosas que posiblemente nunca sean o se puedan, mejor dicho, llevar a la práctica. Entonces, vamos a quedarnos con lo bonito de nuestro día a día, de que nos levantamos un día más, disfrutamos del sol, la lluvia, el viento, lo que haga, de coger nuestro medio de transporte o nuestro coche o lo que sea, irnos a trabajar, mirar a nuestro jefe, nos guste más, nos guste menos, a nuestros compañeros, llegar a casa con hagamos de nuestra vida cotidiana una sorpresa cada día. Saber sacar ese momento de sorpresa, de descubrimiento, de verla desde otro ángulo, desde otro enfoque, para poder disfrutar de ella, que es lo que realmente tenemos. Pues sí, nos quedamos con eso, desde luego. Vamos a quedarnos con esto porque me parece vital para bueno, pues como siempre, aprender contigo cómo vivir mejor, Pilar, porque siempre que estás tú aquí en el programa salimos, pues eso, mucho más fortalecidos, con las ideas mucho más claras, porque nos ayudas a, tal y como dice el nombre de tu sección, a recuperar nuestro poder. Y es una pasada. Y ahora, cuidado, que no se me olvida. Ahora, por favor. Sí, por supuesto. Termina con la frase que tienes preparada. Sí. Pues mira, me gusta mucho. Y dice, hoy es el primer día del resto de tu vida. Qué bueno. Y Entonces, qué verdad. Por eso es muy cierta, pero no, es de las frases para mí potentes, porque creo que te lo está diciendo todo en una frase muy corta. Sí, desde luego. Desde luego. Bueno, pues Pilar, lo dejamos aquí. Tus vías de contacto. Sí.
Las vías de contacto son pilaralvarezterapias@gmail.com, en el teléfono 629-719573 y en Instagram pilar.ab.92. Perfecto. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo enorme para todos. Arte Oscuro en Canal del Misterio con Mireia Guzmán Burgos. Puedes seguir a Mireia en su Instagram, @Mireia con Y Guzmán Burgos. Soy, a pesar del mar de mis ojos, no hay presa que sostenga tanto caudal, y aunque desborden todos los ríos, y aunque ahogue mis sentidos, aunque desmaye contra mi pecho cada uno de mis latidos, muero, aunque aún respiro. Soy, a pesar de un mar. En Canal del Misterio. Bueno, pues atravesamos ese maravilloso velo que separa las diferentes dimensiones, los diferentes planos, para estar con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos. Bueno, cuéntanos qué historia nos traéis esta noche. Nuria, hoy traigo una historia súper bonita que encima nos la ha recomendado un seguidor argentino. Y yo se la agradezco un montón porque es bonita, es una de esas que a mí me gustan, pero por la difusión que cogen dependiendo de las personas. Aunque aquí, de la persona que vamos a hablar, aquí en España no la conocemos mucho, ¿sí? Pero me encanta que la gente que tiene una imagen, una visión, un foco, pues trate estos temas con toda la naturalidad del mundo. Mira, claro. Un amigo nuestro que nos escucha todas las semanas me hizo llegar una noticia en Infobae de una actriz argentina que se llama Isabel Macedo. ¿Sí? Bueno, pues Isabel es una actriz argentina que es súper conocida por hacer papeles de mala malísima en telenovelas. Y bueno, una palabra que a mí me encanta, de villana. ¿Sí? Bueno, pues ella siempre hace de villana y bueno, pues su padre Antonio falleció en el año 2014 y ella pues contaba en la entrevista que era una entrevista normal donde le hacían pues preguntas de su pareja, su hija, su vida, sus historias, ¿no? Sus rodajes, los proyectos futuros. Y en una de las preguntas le dicen, ¿tú eres una persona espiritual? Y ella dice, muy espiritual. Descubrí la espiritualidad de la manera más triste, dice, pero más hermosa del mundo. Y es que, como te digo, su padre Antonio pues falleció en el año 2014. Sí. Y ella cuenta que, bueno, pues imagínate el proceso, o sea, ella estaba muy, muy, muy ligada a su padre y lo pasó muy, 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 muy mal con su muerte, pero dice que siempre pensaba cómo se le hubiese llevado su hija y su marido con su padre, si hubiera conocido la vida nueva que ella tiene. Y bueno, pues ella dentro de su tristeza, lo típico, van pasando los años, vas un poco aceptando pues esa parte, pero dice que ella lo seguía llevando fatal
que a ella nunca nunca había fallecido alguien tan cercano como puede ser un padre, ¿no? Sí. Y dice que de repente en un vuelo, hacen un vuelo de viaje de turismo con su hija, y dice, y estando en el avión, su hija de repente le dice, oye mamá, dice, ¿por qué tu papá siempre está cerca? Dice que ese día le dio un vuelco el corazón y le dijo, ¿pero cómo que mi papá está cerca? Le dijo, sí. Le dijo su niña, es que yo sueño con tu papá. Y le dijo, ¿pero cómo sabes que es mi papá? Dice, porque es el señor de las fotos. Dice, y siempre me dice que tengo que cuidar a mamá, que siempre que tengo que estar cerca de mamá, le gusta en sueño jugar conmigo. Y dice que, claro, que eso para ella fue mortal, porque decía, ¿por qué no sueña conmigo y no me lo dice a mí, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y a través de mi hija, que nunca la conoció. Y contaba ella que se dio cuenta que ella no estaba preparada para recibir esas señales. Uh-huh. Y por eso entendió que su hija había sido la antena que ella necesitaba para conectar con el plano donde estaba su padre, ¿no? Y que ella le dijo a la niña que el abuelo está en otro plano, pero le encanta venir a jugar contigo porque no tuvo la oportunidad de hacerlo en este. Así que disfrútalo. Y dice que más de una vez la niña pues le ha vuelto a decir lo de soñé con tu papá, y que a ella le encanta sentarse y que ella sabe claramente que eso es una señal de que su padre, y que ella intenta sintonizar su antena, pero que no lo consigue. Ya ves. Y dice que quizás es porque se ha relajado y entiende que su mensaje le llega a través de su hija, ¿no? Su hija es como un canal entre su padre y ella. Sí, bueno, a veces incluso la misma, ya no obsesión, sino el mismo deseo de querer contactar, ¿vale? Hace que se bloquee ese contacto, precisamente. Sí, yo cuando lo estaba leyendo pensaba lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Digo, ella quizá en esa ansia que tiene, pues, pero bueno, y ella con todo eso, ¿no? Que el fallecimiento de su padre le había abierto una brecha en el corazón enorme, sí, porque se había ido uno de sus pilares, pero que le había abierto también una puerta a la espiritualidad gigante, que quién le iba a decir a ella que iba a ser su hija la que le abriera esa puerta tan grande a las señales del más allá, ¿no? Ajá. Qué maravilla, Nuria. Cómo me encanta que siempre lo digo cuando contamos una historia de estas, de personas que tienen voz, me refiero, todos tenemos voz, todos somos una voz, pero personas que quizá tienen un altavoz más grande, ¿no? Que puedan llegar a un público como esta chica, esta señora Isabel. Sí, porque quieras o no, siempre un personaje público pues se convierte en un referente, ¿no? En un ejemplo. Y bueno, pues está muy bien que la gente vea que esto le pasa a todo el mundo y que se puede hablar de una manera pues totalmente normal. O sea, no pasa nada, ni por eso se está loco, ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Por supuesto. Y además me encanta ese que por qué no sintonizo y sintoniza a mi hija como una antena, ¿no? Claro. Esa expresión me ha encantado porque digo, o sea, ella es una pequeña antena que sintoniza y ¿por qué yo no? Claro. Bueno, pues quizá porque no ha sabido todavía, no ha encontrado la manera de, efectivamente, de sintonizar, como hemos dicho, ¿no? Sí. Esa parte tan bonita de los seres queridos que se han ido, que están ahí al otro lado y que seguro están pegaditos a nosotros para levantarnos la luz cada vez que lo necesitemos. Sí, así es, desde luego. Bueno. Qué historias más bonitas y siempre nos dejas con este buen sabor de boca y con esta alma, con este alma lleno de esperanza. Uy, tengo la boca un poco yo hoy. con el alma llena de luz y de esperanza, porque yo creo que no hay nada más esperanzador que el saber que la muerte no es el final, que simplemente es un pasito más. Y para eso estamos aquí, ¿verdad, Nuria? Efectivamente, para disfrutarlo, para aprender y sobre todo para compartir, ¿no? Así es. Bueno, pues compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues yo siempre sabéis que doy mi Twitter, que es @nuri con YPCC, y ahí podéis contarnos lo que queráis, y si queréis información de las historias que damos, pues nada, solo tenéis que pedirlas y ahí estamos siempre para vosotros. Muy bien. Hasta la semana que viene, compañera.
Hasta la próxima semana, amigos. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya estamos en el maravilloso rincón del consejo de la semana con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esa semana? Pues muy bien, la verdad. Una semanita, pues bueno, como son casi todas, la verdad, Juan. Tengo esa suerte de, ya lo sabes tú, de tener una vida maravillosa que no quita que tengamos nuestras cosas como todo el mundo, porque vivir es eso, ¿eh? Pero la gran diferencia la puedes marcar tú con tu actitud ante la vida. Sí, totalmente. Mira qué bonito porque ya acabas de dar un primer consejo muy sabio además para esta semana, bueno, para la vida, creo yo, que es tomar en cuenta nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, porque efectivamente desafíos siempre van a venir, aunque es verdad, y yo también me sumo a eso, Nuria, yo también puedo decir que afortunadamente mis problemas, bueno, es que no tengo. La verdad, esa es la verdad, ¿eh? Porque para mí un problema es un problema de salud, un problema cuando tienes una familia con, pues eso, con problemas de salud o cositas así, ¿no? Sí. Y afortunadamente en mi experiencia, ahora mismo al menos, no tengo eso. Pero igualmente es lo que decimos, cuando vienen mal dadas la actitud cambia mucho, esa situación. Sí. Igual que al contrario, Nuria, todos conocemos personas que les puede ir normal, vaya, tampoco digo que súper bien, ¿no? Pero normal, y sin embargo están siempre en el drama. Sí, 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 Entonces, sí, claro. sí. Y además no son conscientes de que al tener ese tipo de actitud atraes precisamente ese tipo de energía. Ya lo Porque creo. esto funciona así. Funciona así, después dicen, pero ¿qué mal me va? O cómo, no sé qué, ¿cómo me puede pasar a mí, chico? Pero si lo estás llamando. Claro, si llevas una nube gris encima de la cabeza, ¿no la has visto? Con Sí, truenos, sí, con rayos ahí. total. Vamos, con granizo y todo. Claro. De verdad que sí, hay que ser muy conscientes de eso, Nuria. Sí, Sí, señora. sí, Así hay que gracias por el consejo, gracias por recordármelo y por recordárnoslo. Bueno, hay que ir con luz por la vida, iluminando al mundo entero, que para eso la tenemos. Sí, señor. Para eso Total. somos luz. Exacto. Sí, sí. Además lo somos. Sí. Sí. Bueno, pues ya que somos luz y que estamos aquí, ¿qué te parece si nos dices qué herramienta vas a utilizar hoy, Juan? Vale, pues una herramienta que también, como no tiene mucha luz, que son las runas, y que una de ellas, de hecho, la runa Kaunas, no sé si será la que aparecerá por aquí, pero justamente habla de eso, de la luz, de la antorcha y de iluminar la oscuridad. Así que Pues esa es la vamos a ver. herramienta que me apetece trabajar hoy. Pues vamos a ver con qué nos sorprenden tus runas. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, no ha sido Kaunas, la runa de la antorcha, la runa del fuego, de la iluminación, pero ha sido Eiwaz, escrito E y latina HWAZ, Eiwaz. Esta es la runa, Nuria, del tejo, del árbol de la resistencia, de la protección que nos llega también cuando, lo que hablábamos un poco ahora, cuando puede que nos vengan ciertos obstáculos, ciertas situaciones un poquito más cuesta arriba, pues ahí estamos protegidos y estamos siempre amparados para transitar eso. Esta runa nos dice que esta semana, si enfrentamos obstáculos visibles, que sean palpables, visibles, que sepamos que, un poco, es curioso, yo decía que cuando tú no, creo que era la semana pasada, cuando tú no afrontas algo, el problema sigue estando, ¿no? El problema sigue existiendo, algo así hablaba. Y justamente esta runa nos habla de que los desafíos, los obstáculos, como querramos llamarlos, no son para que los evitemos, sino para mirarlos y enfrentarlos con calma, con paciencia, pero enfrentarlos, ¿vale? ¿Eso significa que vayamos a tener esos problemas, esos obstáculos? No necesariamente, porque
puede ser también que esta runa nos aparezca como consejo para que nosotros miremos dentro de nosotros, Nuria, y veamos qué puede haber en mí, que, no sé, memoria, creencia, emoción, lo que sea, no del todo sanado, no del todo bien enfocado y que me esté representando un obstáculo en mi día a día. Sí. Por ejemplo, a lo mejor se me repite una situación y digo, caramba, no entiendo por qué esta piedrita en el camino, ¿no? Continuamente. Pues esta runa nos dice, oye, mira adentro, observa qué te quiere decir esa dificultad, qué mensaje tiene esa piedrita en el camino y trabájala. Pero sobre todo, yo diría que el consejo es esta semana resistir con esa fuerza del tejo, pero también muy importante, Nuria, saber cuándo ya no toca resistir, sino soltar. Por ejemplo, si yo tengo una relación personal, profesional, da igual, que ya no me satisface, que ya no me hace bien, y yo estoy resistiendo y aguantando, eso no es sano. Claro. Ahí el consejo de igual sería, mira, es que esto no tiene sentido que lo resistas, Sí. no tienes ninguna necesidad, ni tienes por qué estar aguantando esto. Claro, precisamente Suelta eso. hablábamos de eso con nuestra compañera Pilar Álvarez, de lo importante que es aprender a soltar, ¿no? Exacto, la importancia del soltar, que yo creo que ahí lo ha dicho todo, no creo, lo ha dicho todo Pilar, Sí. y pues ahí tienen ya un referente importante para trabajar con eso, porque igual habla de la resistencia sana, la que tiene un sentido. Claro, cuando yo tengo un problema, un desafío, como lo querramos llamar, pues tendré que trabajarlo. Sí. Y ahí a la hora de trabajar ese problema, mi resistencia, mi capacidad de resistencia es importante. Sí. Pero cuando ya eso no tiene ningún sentido, es como agarrarte un clavo ardiendo, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Entonces, el consejo de la semana, saber que somos muy fuertes también, porque esta runa también nos pone en el desafío para testar tu fortaleza, para que te des cuenta de a dónde puedes llegar incluso. ¿Vale? O sea, decir, mira, lo puedo hacer aún mejor, me voy a superar y saber mantenernos firmes en las dificultades y yo, sobre todo, será porque mi tendencia siempre es mirarlo mucho todo desde el punto de vista del crecimiento personal, de lo evolutivo, pero yo sobre todo sugeriría mucho mirar nosotros dentro. ¿Cuáles son mis obstáculos personales? Sí. Que ahí podemos abrir un melón interesante. Sí, desde luego. Sí. Ya lo creo. Madre mía. Bueno, pues ya estamos preparaditos para la semana que viene. Que viene, viene fuertecita. Yo debía decir que cada vez le damos más trabajo a esta gente. Bueno, y a nosotros, que yo soy el primero que se apunta aquí. Sí. Yo voy tomando nota, en serio, ¿eh? Sí. De hecho, no sé si se escucha el lápiz, pero voy tomando nota, ¿eh? Voy tomando nota y aplicándome el cuento, porque si no, mira tú, ¿qué hago yo aquí? Que sí. Cada vez nos damos más trabajo, Nuria. Es que eso es de ser, a ver, eso es de ser inteligente, Juan. O sea, evidentemente tenemos que hacer caso de tus sabios consejos porque además es algo que se nos demuestra cada semana. O sea, la gente, bueno, tú lo sabes. Sí. Y cito, por ejemplo, a Alfredo, que es alguien que conocemos los dos. Alfredo siempre está diciendo, es que yo no sé cómo lo hace Juan, pero es que acierta 100%. O sea, la semana que viene, después de escuchar el consejo, dices, pero bueno, esto era a lo que se refería Juan, ¿no? Y siempre está como muy alucinado con esa historia. Sí. Sí, y además lo más bonito para mí, porque claro, esto son cosas muy genéricas, ¿no? Es como luego cada uno, yo el primero digo, caramba, tampoco toda la semana, es verdad. Hay semanas que digo, bueno, esto no me resuena tanto, también es verdad, claro. Pero normalmente digo, caramba, en mi caso en particular ahora veo ese mensaje que nos han dado, porque hay que recordar siempre que yo soy el mensajero, el mensaje viene de arriba. Ese mensaje que nos han dado, cómo me aplica a mí en este caso, ¿no? Y cada persona, a mí es lo que más bonito me parece, cómo cada persona lo lleva a su sentir y lo hace propio. Y eso es muy, muy bonito. Sí. Fenomenal. Bueno, pues ahora, compañero, tus vías de contacto. Pues sí, mi correo electrónico que es farotarot@gmail.com, mi número de teléfono, más 34 delante si escribes de fuera de España, 691-402-203 y redes sociales y YouTube, Juan Perdomo. Fenomenal. Bueno, pues compañero, ya sabes, la semana que viene te esperamos aquí. Por supuesto, hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo.
Ya estamos casi al final del programa de esta noche, pero antes, por supuestísimo, tenemos que pasar por la frase de la semana. Así que sin más dilación, vamos a por ella. ¿Qué es soltar? Soltar es lo que sea que venga, déjalo venir. Lo que se queda, deja que se quede. Y lo que se va, déjalo ir. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.